Volvemos a esta casa, no es hotel, estamos en una noche sumamente entretenida, estamos hablando de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, los 200 títulos que han sido seleccionados para esta biblioteca. Estamos con Marco Montellano, coordinador del proyecto, Jimena Soruco, codirectora del CIS, Rubén Vargas, que ha sido parte del consejo, y don José Antonio Arce, que también ha sido parte del consejo, que ha seleccionado estos títulos. Marco, estamos en una época de muchísima participación política. De hecho, ahora como nunca en Bolivia se tiene la opción de participar de manera efectiva en el Estado. Por eso nos ha llamado un poco la atención que haya la selección de un consejo. Tú sabes, hace poco la ciudad de La Paz ha sido nominada Ciudad Maravilla, ¿no? Si capaz tocaba a un consejo de 32 personas elegir cuáles eran las 7 ciudades maravillas, probablemente La Paz no hubiera estado, pero al estar abierto a que la gente vote, sí pues logró acceder a esta denominación, muy bien merecida por supuesto. ¿Por qué no se hace la participación de otra manera? ¿Por qué no yo, estudiante de literatura, puedo agarrar y decir mis 200 libros son estos, o yo como ciudadano interesado en la lectura y en los no solamente estudiantes de literatura, de historia o de todas las ciencias, interesados en que realmente un texto sea valorado dentro de esta biblioteca? ¿Por qué no pudo participar? Bueno, primero, es bien interesante esto que dice sobre la dimensión de la participación política, ¿no? Sirve como parangón la elección de La Paz como ciudad maravillosa, pero eso es más un concurso de popularidad que un trabajo directamente pensado como gestión cultural desde el Estado. Sí se abrió la participación a la ciudadanía, pero con voz y no con voto. Hemos limitado el voto a un consejo técnico especialista. ¿Por qué? Para garantizar también de que, si bien todos podamos participar, no se disperse demasiado y que hayan criterios básicos que te permitan hacer una colección nacional, ¿no? Entonces, en la página web hemos tenido participación y de hecho hay registros de participación hermosos, como por ejemplo el pueblo guaraní. Ha habido libros que tenían que ver con temática guaraní, acaba de fallecer Elías Carey, si no me equivoco, ¿no es cierto?, que tiene un diccionario dentro de la colección, que era actor, que era... Es Eli Ortiz. Eli Ortiz, perdón. El diccionario es con Carey, por eso me confundí, perdón. Que tienen un libro juntos, que es justo un diccionario sobre la lengua guaraní. Pero muchos otros libros más, por ejemplo, mediante la página web de Villamontes, de Salta, incluso fue de fuera del país, gente, los guaraníes, entrando a participar, votando por sus libros, por su nacionalidad, por su identidad. Entonces sí ha habido un proceso muy importante de participación, pero repito, no se le podía dar voto a toda la gente para que escoja, porque si no hubiese sido una lista de popularidad y de quién está más tiempo en internet votando, y para eso se ha llamado un cuerpo colegiado, ¿no? Alguien que te pueda dar, como decía Jimena, combinando ramas de especialidad, generaciones, miradas, una lógica un poco más integral de lo que tendría que ser la colección. Jimena, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Jaime Iturri, director de contenidos de este canal de ATV, ha sido invitado a ser parte a ser jurado del Premio Cervantes, uno de los premios más importantes de habla castellana que existen, por supuesto, y no está en el Consejo de Notables. Lo hemos invitado, por supuesto, a nominar obras, ¿no es cierto? Ha estado invitado y, si no me equivoco... Además ha sido representante del Bicentenario, del Consejo del Bicentenario. Tiene obras en relación al Bicentenario. Les pregunto esto porque me llama mucho la atención su ausencia. De acuerdo, ya te digo, ha sido invitado a nominar junto a los especialistas. Sin embargo, hemos optado el énfasis en más bien en el área de literatura. Por ejemplo, no tenemos periodistas, pero tampoco hemos tenido una sección de periodistas, y el área de literatura ha estado representada por gente de la universidad. Sin embargo, no es una ausencia, ya te digo, si no participabas como miembro del comité editorial, participabas como especialista. Es el caso de él y de muchas otras personas, ¿no es cierto? Los comités de especialistas, o sea, el cuerpo cerrado que ustedes tenían eran los 32 y sí. Un comité de especialistas conformado por ¿cuántas personas? Hemos invitado a 200 personas. Ahora no todas nos han respondido. Tenemos los listados entonces se ha invitado a votar, a nominar obras.
y con ellos, con el público que ha votado en Internet y con este comité se ha conformado los 1000 títulos sobre los cuales han empezado a reducir, ¿no?, los miembros del comité. Entonces, yo te digo, como siempre va a haber ciertas ausencias, pero en general hemos intentado hacer el esfuerzo de aquellos, un criterio es, no hemos considerado tal vez la presencia en otros comités, nuestros cálculos han sido que tenga producción en su área importante y que tenga conocimiento bibliográfico, o sea, de la bibliografía boliviana importante. Y entonces, bajo ese sistema hemos tenido también que cuidar hombres, mujeres, diferentes generaciones, porque un tema importante, por ejemplo, yo creo que aquí fuerte y base de ciertos descontentos y alegrías, porque hay de todo, quisiéramos haber incluido a todos, pero no es posible, ¿no es cierto? Tienes recursos limitados y hemos hecho el mejor esfuerzo. Hay un tema generacional muy fuerte, tienes generaciones que consideran que ciertas obras son fundamentales y otras generaciones que consideran que son otras obras. Yo digo, una ausencia quizá que van a reclamar y están reclamando, por supuesto, son autores muy recientes. Hemos cuidado el tema, no se puso límites, no podíamos publicar obras del 2014, pero claro, dices, necesitan un poco más de tiempo para consagrarse, un par de años para saber si es que no es inmediato esto. Entonces se ha intentado por una parte solucionar por la vía de antologías, de pequeños trabajos un poco más antiguos, o por la vía de estos libros fusionados. Entonces en general creo que ha sido un esfuerzo serio, digamos, transparente y plural, y en la medida que los autores, hay autores que se sientan personalmente excluidos, les rogaríamos que hagan una lectura objetiva de esta lista para ver que hacíamos el cálculo, ¿qué representa esto, no? Si son 100.000 libros escogidos, que es el cálculo que hace don José Roberto Arce, claro, estamos publicando 200, es decir, están fuera 900, de 100.000, 99.000, no. Entonces, vamos a tener estos descontentos, pero se ha hecho el listado con especialistas. Pero, si me permites, sobre esto, no debe confundir en todo caso la participación con un concurso de popularidad, ¿no? Este es un trabajo académico, ¿no? No es una votación por la ciudad maravillosa, ¿no? La ciudad maravillosa votarán todos los que les gusta, pero habrá un criterio, por ejemplo, urbanístico especializado, habrá un criterio arquitectónico especializado, de seguridad ciudadana especializada, que es otra cosa. Esta biblioteca no es un concurso de popularidad, no es un concurso de popularidad, no puede ser, no debe serlo. Es un trabajo académico que tiene que reflejar un conocimiento acumulado a través del tiempo en diversas áreas, ¿no? Entonces no es campaña, o por qué él, o por qué no es Iturri jurado y por qué él. Bueno, no es eso, es un trabajo, no diría científico, pero se aproxima, es académico, ¿no? Y ahí otra vez las personas no están, porque yo y no él, o él y por no yo, sino están en función de un conocimiento elaborado sobre los temas, están ejerciendo un conocimiento que no es propio, no individual, personal, es un conocimiento socialmente elaborado. Eso es otra vez muy importante, no tiene que ver con el gusto, la popularidad, la votación, la participación no debe traducirse en esa especie de ranking de popularidad, sino de seriedad, profundidad, profesionalidad, pero cuando hacía referencia a Jimmy me refería al jurado del Premio Cervantes. ¿Sabes qué? Yo creo, ahí hay una confusión en el término político. Yo creo que el libro tiene una dimensión política, pero no es una dimensión política electoral, porque no va a escoger, y hemos tenido casos, de un autor que le voten 100 personas, digamos, uno puede agarrar a todos sus amigos, sus familiares, llamar y hacer una votación, como se ha hecho con la ciudad, pero eso no lo va a consagrar como un buen autor. Esa es la dimensión electoral. El campo académico no funciona así, porque es muy coyuntural, ¿no es cierto? Podrían votar 2.000 por un libro ahora y en 2 años nadie va a saber cuál era este libro. La dimensión política es de transformación de la realidad, o sea, los libros transforman la realidad, aunque sea un proceso más largo, y en ese sentido que marcan épocas, marcan generaciones. Hay generaciones que han leído, por ejemplo, las obras, yo no sé, de la Silvia Rivera, de Albó, de los historiadores, y van de Fausto Reinaga, y van descubriendo qué es su sociedad y explicándoselas. Pero yo estoy de acuerdo, no es que quién vota más, porque la dimensión académica tiene el autor se sienta y escribe una obra de la mejor manera posible, pero luego esa obra va a tener sus repercusiones o no, y entonces no se va a juzgar él o quienes votan por él, ¿no? La cantidad de votantes que tenga o cuánto se lo conozca en la tele o fuera. Pero hay algo también allí que hay que rescatar, de que si bien esto es un producto, entre comillas, académico, que es una palabra que a mucha gente puede asustar,
tiene un origen estatal y un público masivo. Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces vos tenías que hacer un filtro real. Esto, no creo que la intención de la Biblioteca del Bicentenario sea hacer precisamente canónica. Es una lista de sugerencias, es una sugerencia de lectura oficial desde el Estado, pero que no está ni acabada, ni es solamente lo que hay que leer, ¿no? Responde a un momento y a un tiempo de reconstrucción también política, jurídica, administrativa del país. Entonces, tienes por detrás una nueva ley educativa, tienes por detrás una nueva ley del libro, un reglamento de la ley del libro que te manda a hacer cosas. Y entonces el proyecto, si bien viene de un comité editorial que ha trabajado 6 meses muy duro, gente muy reconocida, que es académico, pero tiene un cariz más bien masivo, y para ello, y esto es también es una de las diferencias del proyecto con las anteriores iniciativas editoriales que ha habido en el país, no es lo más importante la lista de los 200, ni lo más importante es cuándo vamos a publicar, ni cómo vamos a publicar, sino qué vas a hacer con esos libros. Entonces, el proyecto tiene productos que derivan de él, como por ejemplo un plan nacional de lectura, como por ejemplo un plan de producción de productos audiovisuales, tienes una guía de contratos, bueno, para hacer las partes operativas, para hacer que todos los libros queden en dominio público y puedan ser subidos a la web y descargados desde la web a toda la gente. Es decir, no solamente vas a hacer ediciones masivas que lleguen a todas las bibliotecas del país, a todos los centros de investigación, y también vas a entrar al mercado editorial, digamos, con precios bajos, con libros subvencionados, sino también los vas a poder descargar desde la web, paulatinamente se vayan publicando y seguramente vender al exterior también. Pero ¿cuál es el...? A ver, a veces estamos como diciendo nombres o quedándonos en lo pequeño de un debate que es mucho más importante, que debería ser, uno, convertir al libro en un objeto de consumo masivo, y para eso el Estado tiene una ley y tiene este proyecto, y seguramente va a ser hermoso que después haya la biblioteca cruceña, la biblioteca tarijeña, la biblioteca orureña, y segundo, hacer de la lectura una política. ¿Por qué? Porque nuestros índices de lectura son bajísimos. Entonces, creo que esos son los debates importantes, y eso es hacia donde apunta la colección. Si un autor considera que ha quedado fuera, quizás entre en la antología, o quizás, como en algún momento hacían alguna broma, seamos candidatos a la biblioteca del Tricentenario. El debate no son las personas, sino es qué se quiere hacer con esto, ¿no? Rubén, perdón, esta década y la siguiente, muchos países, nuestros vecinos, qué sé yo, también están cumpliendo sus bicentenarios. ¿Sabes si están llevando adelante proyectos parecidos? No tengo ninguna información. Don José Roberto. Sí, dos cosas, perdón. La primera es lo que se señalaba hace un momento acerca de las bibliotecas, llamémoslas regionales, y otras que pueden formarse desde otros puntos de vista, bibliotecas o series literarias, o de ciencias sociales, o de historia. Nuestro país, a pesar de la pobreza de su producción bibliográfica, tiene experiencia de todo eso. Con motivo de la Revolución del 52, la Municipalidad de La Paz emprendió la publicación de la Biblioteca Paceña. Y creo que llegó aproximadamente a unos 30 volúmenes bibliográficos, Lieberman, y otros tantos de poesía. Con motivo del 4º centenario de su fundación, Cochabamba sacó una biblioteca del 4º centenario. Bueno, y así podemos dar diversos ejemplos. Esto conduce desde luego a estimular estas iniciativas. El otro aspecto, que era el que se señalaba hace un momento, el de la, ¿cómo diríamos? De cómo llegar en esencia misma a lo que es la población, que es el tema que lo ha desarrollado fundamentalmente aquí Marco. Creo que es un tema que tiene que salir espontáneamente del mismo proyecto como tal. Hemos cuidado y hemos hecho todo lo posible para que este proyecto no sea un proyecto sesgado.
Sabemos que en cuestión psicológica y sociológica esto es imposible, pero por lo menos que no haya la intención del sesgo, que es lo que muchas veces perjudica estas correcciones. Y eso también se ha visto en todos los otros proyectos. Y por último, cada uno de nuestros países sudamericanos, porque la celebración del bicentenario como proceso ha comenzado en 2009 y va a terminar posiblemente en 2028 o 2029, pues cuando aparecen los últimos países independientes. El Perú sacó, con motivo del sesquicentenario de su independencia, sacó una colección de más o menos unos 50 volúmenes muy gruesos, o quizá más. La presidencia de Venezuela tiene como parte de su orgullo su biblioteca de la presidencia de Venezuela, que si bien no es específica para este bicentenario, pero sí está orientada hacia eso. Entonces, en cada uno de los países se están dando procesos de esta clase, y me parece muy interesante que pudiéramos recoger algunos datos más concretos sobre estos proyectos. Creo que son cosas interesantísimas. Hablabas de la poesía hace un momento, Rubén. ¿Crees que la poesía está bien representada en la colección? Sí. Es posiblemente el género, hay discusiones, pero posiblemente el género que tiene un desarrollo más consistente en la literatura boliviana, especialmente en el siglo XX, ¿no? Es un género con notables autores y momentos verdaderamente de una gran riqueza, ¿no? Hacía un momento referencia a Jaime Freire, y en torno a Jaime Freire se desarrolla todo un tipo de literatura en la poesía que es el modernismo, que marca un momento muy fuerte en la poesía boliviana, ¿no? Autores como Franz Tamayo, como Gregorio Reynolds, como José Eduardo Guerra, todos están en la biblioteca, ¿no? Y configuran un haz muy diverso, además, dentro del propio modernismo, ¿no? Lo mismo podríamos pensar hacia mediados del siglo. Hay una nueva y muy fuerte renovación de la poesía que asimila varias cosas que ocurrieron en el curso de la primera mitad del siglo XX en Bolivia, que es, por ejemplo, los lenguajes innovadores de las vanguardias, pero también la propia tradición crítica del modernismo, y elabora unas poéticas muy diversas y muy elaboradas, y muy fuertemente elaboradas, como Óscar Cerruto, ¿no? Hacia 1955, en esos años, hay otro momento así clave de la poesía boliviana. Jaime Sanz publica su primer libro, El Escalpelo. Óscar Cerruto, del 57, publica su primer libro de poemas. Un poco más adelante, años más adelante, Edmundo Camargo publica su único libro, es un libro póstumo además. Entonces hay como otro núcleo, un nudo muy fuerte, muy representativo, de grandes nombres, de grandes obras, y así podríamos ir viendo, ¿no? Entonces todo ese proceso está reflejado en esta biblioteca, ¿no? En ese sentido es una biblioteca que tiene coherencia, no es una biblioteca que responde a una construcción de la realidad literaria, ¿no? Una construcción académica, quizás la palabra hay que despojarla, simplemente un conocimiento de estudiosos, ¿no? De gente que se dedica a eso, no impresionista, no de opiniones. Todos tenemos opiniones, por supuesto, ¿no? Pero, no sé, las decisiones médicas no se las toma por opinión o por mayoría, sino por un conflicto científico. Y aquí también hay gentes que pueden tener un criterio más elaborado, más de conocimiento. Entonces, hay ese conocimiento elaborado afortunadamente, y esa es otra comprobación. El hacer una revisión bibliográfica y ver cuáles son las obras importantes, cuáles son los procesos, los grandes cambios, los desplazamientos, nos ha permitido, es mi experiencia en este comité, ver cuánto se ha avanzado en esa configuración, ¿no? Por un lado, cómo se ha ido configurando la cultura boliviana, y dos, cómo hemos conocido y estamos conociendo esa cultura. Entonces, una de las cosas que a mí me sorprende, uno es que en estos 200 libros no ha habido grandes discusiones, polémicas acerbas, exclusiones, ¿no? Bandos enfrentados, posiciones, no, en general, ¿no? Pensando que son 30 y tantas personas y 200 libros, yo diría que ha habido un gran consenso respecto a cuál es el tronco central
de la cultura boliviana, en historia, en literatura, en ciencias sociales, entra la arqueología, la lingüística, tenemos una diversidad de cosas, la historia va desde la historia precolombina hasta la historia contemporánea, historia de la minería, historia de los movimientos campesinos, de la industria, en fin, una enorme riqueza, y que la conocemos bien y la conocemos mejor, ¿no? Entonces, ese consenso que se ha llegado a 200 libros me parece que es un reflejo de cuánto hemos avanzado. Uno, que tenemos una cultura más o menos perfilada, claramente perfilada. Dos, que la conocemos mejor. También la conocemos mejor por un conocimiento acumulado. Por eso muchos de los autores han caído inmediatamente por su propio peso, ¿no? ¿Quién va a discutir o quién podría discutir el lugar de René Moreno en la historia, ¿no? Por ejemplo, o quién podría discutir, y es impresionante cómo hay un consenso enorme sobre una obra relativamente contemporánea como la de Silvia Rivera, que plantea la historia, además inicia la historia india campesina como un análisis, etcétera, pero ya son consensos logrados, y ese me parecen los datos más importantes de esta experiencia, ¿no? En estos 200 libros y en la discusión que ha llevado estos 200 libros se refleja, ¿no? Una cultura consistente, ¿no? Una cultura consistente que ya tiene, que ha podido ya tener como estamentadas sus cosas, como depositadas, como establecidas, como puntos de referencia que ya son muy claros para todos. Y dos, que la conocemos mejor que antes. Qué importante lo que dice Rubén, eso me lleva a hacerles una ultimita pregunta porque ya estamos por cerrar el bloque. ¿Cómo se piensa sostener esto? ¿Tienen aplicados presupuestos de todo aquello? Porque claro, después de la descripción que hace Rubén, preocuparía que realmente estos libros, estos 200 títulos, no puedan ser accesibles o se queden capaz en solamente bibliotecas. O sea, ¿cómo se piensa hacer la inducción a que los bolivianos los leamos, veamos el trabajo que se ha propuesto? ¿Cuánto se va a invertir, por ejemplo? Sí, estamos todavía nos hemos concentrado en este periodo en la selección de las 200 obras y se están elaborando los presupuestos en el sentido de que hay que hacer estudios introductorios en el caso de que no hubiera uno bueno, de que hay que mejorar las ediciones, etcétera. Queremos ediciones de calidad y a buen precio, pero hay un compromiso de la vicepresidencia de asignar un fondo vía TGN, de ahí la importancia de aprobar una ley sobre la biblioteca del Bicentenario en Bolivia. Pero yo confío que con ese compromiso, y es un compromiso del vicepresidente que ha sido parte y ha estado en un par de reuniones, no nos ha podido acompañar mucho más, de que este es un proyecto que se va a concluir, es un proyecto sostenible. Entonces, la idea es lograr un tiraje de publicar mínimo 20 libros al año, lo que nos va a llevar 10 años. Si pudiéramos ir acelerando el proceso conforme pasan los años sería mejor, no hasta que nosotros aprendamos bien el mecanismo. Y lograr tirajes, hemos hablado el vicepresidente ha hablado de 5.000, un tiraje de 5.000 ejemplares por título. Entonces, no sé ahorita cuánto es 5.000 por 200, pero es un montón. La primera medida sería, se producen los libros o se publica el tiraje de 5.000 ejemplares, más o menos se van a repartir de manera gratuita entre 2.000 y 3.000, se va a consolidar una lista de bibliotecas públicas, municipales, universitarias, de los colegios, etcétera, y se va a entregar un sistema de distribución además nacional. Y lo que quede se va a producir se va a vender a precios subvencionados para levantar también. Estamos en campañas, por ejemplo, ahora como si hemos lanzado la campaña la pasada Navidad, regala un libro en Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces se va a llegar al mercado y finalmente se va a tener los libros en formato digital para la descarga gratuita, y queremos llegar también a un público que todavía no domina la lectura mediante los audiolibros. Entonces hay un despliegue que haga que estos libros no queden en las bibliotecas, ¿no? También esperamos construir, que la gente pueda ir adquiriendo los libros y tenga en su casa, en su sala, una biblioteca del Bicentenario. Bueno, 1 millón de libros se van a imprimir hasta el 2025, ¿no? Que es nuestro Bicentenario. Quédense en esta casa en los hoteles, un corte chiquitito, ya volvemos. A la vuelta.